8 de la mañana, uno de los temas que ocurrió ayer fue la audiencia pública por el aumento del subte que se viene, ya habíamos comentado, y bueno, además, recién nos contaba Luciana la discusión por la reforma laboral en el Congreso con la ley bases, también, se viene la marcha el 1 de mayo, el paro del 9 de mayo, un montón de temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Por eso estamos comunicados con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro. ¿Qué tal, Pianelli? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Me escuchás, Pianelli? Perfecto. Ahora sí. Bien? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Me cuesta no decirle Beto, pero estamos en la formalidad de la radio. Igualmente, si me dicen Roberto por la calle, no me doy vuelta. No. Así que Roberto Beto Pianelli, con él estamos hablando, titular del sindicato de metrodelegados, podríamos resumirlo para que lo entiendan. Bueno, decía que hay muchos temas para hablar. Uno, el primero, que es el que incumbe y que ustedes sacaron un comunicado en contra, que es el aumento del subte. Sí. Nosotros en general nos oponemos a todos los aumentos de tarifa porque en realidad tenemos una mirada del transporte que no es nuestra, sino que en el mundo cada vez tiene mayor adhesión, que es que el transporte no es una mercancía, es un servicio. Claro. Que obviamente tiene que ser accesible a todos los ciudadanos, y si vos aumentás la tarifa, inclusive tiene que tener valores simbólicos para que pueda acceder todo el mundo. Si no, lo que estás haciendo es cercenando uno de los derechos centrales que tienen los ciudadanos, que es el de trasladarse en una gran urbe, como es la ciudad de Buenos Aires. Claro. Uno no tiene derecho no puede ejercer otros derechos como ir al colegio, ir a trabajar, ir a recrearse, ¿no? Sí, aparte estamos con aumento de tren, se va a venir en cualquier momento el aumento del colectivo, pero la verdad que la magnitud del aumento del subte, 500%, es descomunal. No, en el caso de Argentina, en general lo que está sucediendo ahora en Argentina es una situación que obviamente está siendo mirada a nivel mundial, porque es aberrante la actitud o mejor dicho, el imaginario de sociedad que tiene el presidente y que está llevando adelante en conjunto con el PRO, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires, el que aumenta el subte es el gobierno de la ciudad, en este caso es Jorge Macri. Es decir, los aumentos de tarifas, sabiendo que es inaccesible, con salarios de 300, 400 mil pesos, la gente no le conviene a trabajar. Es decir, si tiene que tomar 2 medios de transporte, más tiene que comer, y con eso no cubre ni siquiera la luz en su casa después. Bueno, lo bueno es que me imagino que ustedes deben estar recibiendo unos aumentos de locos, los trabajadores del subte. No, porque precisamente, es lo que decíamos, te aumentan las tarifas a 300, 400%, lo único que no aumenta son los salarios, ¿no? Es decir, nosotros hace muchos años decíamos, todo aumenta menos los salarios, en un conflicto muy grande que teníamos. Me parece que vamos, desgraciadamente, a tener que volver a expresarlo de esa manera, porque es vaga, pero viste lo que han hecho, que no han querido homologar convenios colectivos o acuerdos salariales que estaban por encima de es decir, mucha libertad, menos para los salarios ni para las condiciones de la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, ¿no? Y en el día de ayer se conoció el proyecto de reforma laboral que está dentro de la ley bases. ¿Cuál es tu opinión sobre? Porque hay como una discusión, ¿no? Algunos dicen hay que ayornar el mundo del trabajo. Pero uno escucha reforma laboral y no puede dejar de pensar en que vamos a perder derechos. Mirá, yo creo que hay que ayornar el mundo del trabajo, pero no en el sentido que piensan ellos. Es decir, por ejemplo, el mundo está discutiendo que el trabajar 8 horas es una aberración. Es decir, se está reduciendo el tiempo laboral en casi todo el planeta. Es decir, Europa, Francia, España, Inglaterra, Alemania, todos se están reduciendo. En Estados Unidos se está discutiendo trabajar
4 días a la semana, es decir, 32 horas. Nosotros trabajamos 48. Entonces, yo creo que hay que ayornarlo. Ahora, no en el sentido que se les ocurre a estos sátrapas que en realidad no quieren modernizar, sino quieren al revés. Quieren volver a 3 siglos atrás, a la época de la esclavitud. Si fuera por ello, tenían que trabajar. Bueno, el que ahora es ministro del Trabajo lo dijo cuando se discutía en el Congreso ¿te acordás? la reducción de la jornada, lo dijo, es decir, se puede quedar a vivir. ¿Qué mejor lugar que el lugar donde trabaja para vivir? Claro, esa es la mirada que tenían a principios del siglo, la revolución industrial, que por suerte la humanidad fue evolucionando y fue entendiendo que la gente tiene que descansar, tiene que recrearse, porque aparte si no no rinde, ¿no? Que eso es lo otro. Bueno, en el mundo se discute lo contrario. Yo creo que hay que hacerlo, pero hacia el otro lado, inversamente proporcional a lo que opina esta manga de delincuentes, lo que están pensando no es en ayornar el mundo del trabajo, sino es en aumentar su tasa de ganancia. Beto, ¿cómo estás? Manuel te saluda. En esto está claramente, hay dos líneas, ¿no? Por un lado, la respuesta de la organización popular, la organización ya sea sindical, los movimientos sociales y demás, y por el otro lado, la pata de la sociedad civil. ¿Cómo estás viendo la respuesta de los de a pie, como se dice siempre, de la sociedad civil, con respecto a, por un lado, el ajuste brutal, los aumentos y obviamente la reducción de derechos, como leíamos recién? Yo creo que hay otra tercera pata, perdóname, que es la realpolitik, que es una tercera pata que tiene una influencia sobre estos dos sectores que vos enumerás, ¿no? Es decir, hay una interacción y la realpolitik tiene una incidencia muy grande para los movimientos y también tiene una incidencia muy grande sobre la sociedad civil. Yo creo que el gran ausente o el que se hace el sonso, o como mínimo, en otro lado es activamente proclive a decir no hay ninguna alternativa que trabajar 14 horas, no hay ninguna alternativa que no tener vacaciones, era el politik, porque inclusive, no digo todo, siempre hay contenido de este lado, por parte del politik, pero inclusive los compañeros que son afines a los sectores populares no han presentado alternativa distinta a esta que está presentando los sectores más reaccionarios de la sociedad. Entonces la sociedad civil se debate cómo vivimos, como vivíamos hasta antes de que gobierne Milei. Nadie quisiera volver, como en algún momento gritábamos en la calle, vamos a volver a los 4 años que desgraciadamente vivimos con un gobierno que lo sentíamos como gobierno popular, pero que no tomó las medidas necesarias para que la mayoría de la sociedad mejore sus condiciones. Es decir, a mí hay dirigentes políticos que hoy dicen, bueno, la reforma laboral hay que discutirla. Bueno, ¿por qué no la discutimos cuando gobernaban los sectores populares? Claro. Entonces estábamos en mejores condiciones. Hubieran dicho, bueno, no, ahora hay que discutirla cuando gobiernan los tipos que te dicen, claro, que te quieren como esclavo. Bueno, este es un problema político para mí que obviamente afecta, entonces hay mucha confusión. Yo creo que lo que reina es la confusión cuando hay confusión, los que sobreviven o por lo menos los que momentáneamente logran imponerse son los oportunistas, los locos, los dementes, ¿no? Como este tipo que gobierna en este momento. Es decir, la falta de imaginario de una sociedad más justa, de una sociedad donde todos nos podamos desarrollar, donde seamos felices, aparecen monstruos que te dicen, no, lo normal es la infelicidad y el sálvese quien pueda. Bueno, claro. Este es el problema. Hablando de realpolitik, decíamos, ayer se aprobó en comisión la reforma laboral. Quería hacerte un par de consultas sobre esto. Primero, ¿qué es lo que pensás que es más grave de esta reforma laboral? O sea, de los puntos concretos para los trabajadores. Después es claramente una especie de acuerdo con una parte de la CGT. ¿Crees que esto puede llegar a influir o no en la marcha y en el paro que están ya previstos? ¿Cómo ves vos la realpolitik en ese lado sindical? Mira, hace algunos años, creo que a mi entender fue el mejor ministro que tuvo en la historia, el ministro de Trabajo que tuvo en la historia, Carlos Tomada, sí, charlando con él sobre el tema de la reforma laboral, él decía algo que para mí siempre, nunca me lo voy a olvidar, que decía, el problema
inclusive, porque algunos te dicen, bueno, las condiciones laborales, la gente labura en negro, entonces no jodamos, hagamos contratos más, por ejemplo, para obtener los contratos de prueba. Sí. Hagamos los contratos de prueba más largos, si no está la gente labura en negro. Sí. Dicen, ya, como que ya hubiera pasado eso, ya hubiera sucedido. El problema es no solamente las cosas, los daños que institucionaliza, porque hay veces que hay daños que no están institucionalizados, que están en la sociedad sin claro. que tenga un régimen legal. Sí. Más allá de la institucionalización, el problema es el concepto de creer que con una reforma laboral o aceptar que con una reforma laboral van a mejorar las cosas. Pasó con Menem. Claro, le bajó el 50% a los aportes patronales y fue la desocupación más grande de la Argentina. Claro, que no paguen multa por no registrar, que era lo que decían antes. Yo leí, bueno, acá lo sacan. Sí, y van a registrar, dale. Claro, ¿qué van a registrar? Mira, buenísimo, si no la paga uno, la registra. Eso creen que los empresarios son buenos, digamos. Claro, por eso no maximizan sus ganancias. Exactamente, es decirle a la sociedad, o establecer en la sociedad ese concepto que es absolutamente reaccionario, es una idea que es letal para el conjunto de la sociedad. Entonces me parece que hay que cualquier tipo de reforma, inclusive la que viene a consolidar lo que ya en la sociedad quizás desgraciadamente haya pasado, lo que hay que oponerse, y fundamentalmente lo que tenemos que trabajar los sectores populares, los que tenemos un imaginario distinto, es la constitución de ideas. Esto lo hablamos el otro día con Hugo Yasky, que hizo junto con Palacio, otros diputados sindicales, empezar a presentar proyectos antagónicos, aunque no se voten, pero demostrarle que hay otra salida que no es esta. ¿Y es posible, hay una discusión que se viene planteando, que hace rato me parece, que es esta discusión entre el pleno empleo, la capacidad del sistema capitalista actual de responder hacia los trabajadores con derechos como los conocíamos de los trabajadores en blanco, versus lo que es una informalidad de arriba del 40% en el trabajo en Argentina? ¿Cómo ves esa situación y si crees y si tenés alguna idea de cómo se puede resolver esto, cómo se canalizan derechos hacia los trabajadores no registrados, informales de la economía popular, en la misma discusión de no entregar la bandera tampoco del trabajo en blanco y los derechos laborales? Bueno, yo creo que es un debate que desgraciadamente estuvo vedado. En el momento que lo teníamos que dar estuvo vedado. Yo no creo a ver, ¿qué es un trabajador que en un barrio popular junta basura o atiende, pone una salita? Y ¿qué es eso? ¿Es un trabajador camionero o es un trabajador de un barrendero o un trabajador? Es decir, no es que le puede que lo organicemos como lo hacemos, porque no hay otra alternativa. Esa persona tiene que trabajar bajo el convenio colectivo de camionero, en el caso del tipo que recoge basura, o el que está en una salita tiene que estar bajo el régimen de sanidad. Desgraciadamente el sistema, como abandona determinados lugares, vos te organizás y lo sostenés como podés. Yo creo que hay que tender a eso, y que sí, yo no creo en el fin del trabajo. Esto aparte se fue demostrado, digo, esta discusión la tuvimos en los 90, claro, es la misma discusión, nada más que el triunfo de los 90 es habernos quitado de la cabeza el imaginario de que cuando la sociedad avanza, cuando el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y de las técnicas avanza, en vez de gozar de mayores derechos, en vez de gozar de mayor tiempo libre para recreación, para arte, no, eso se ha acumulado por un capitalista. Es inexplicable la acumulación de capital que tienen muy pocas personas si no entendemos esto. Es decir, no es que bajó el precio, entonces no hay trabajo. Si nosotros distribuimos el tiempo de trabajo, esto lo hablamos alguna vez con un importante dirigente político, me decía, nosotros podíamos trabajar 4 horas todos. El problema es la distribución, claro, si los capitalistas quieren tener la ganancia que obtienen, es escandalosa, sí. Bueno, entonces sí, obvio, de esa manera la mitad de la sociedad prefieren darle un subsidio que reconocerle derechos, que es lo que es la gran discusión en el mundo. Si esta discusión la pasa a Estados Unidos, hay una organización que se llama Millonarios Patriotas, donde Bill Gates es uno de los dirigentes de esa organización, que dice, miren,
darle un subsidio a todos nos sale el 0,0% de nuestra fortuna, no jodamos, démoselo, porque si no, no hay lugar seguro donde podamos disfrutar de nuestras fortunas. Así lo dicen. Están encantados. ¿Por qué? Porque el problema no es que no hay trabajo, el problema es que hay que distribuir el trabajo que hay y trabajar menos todos para poder disfrutar de la vida. Ahora, si lo que queremos es acumular capital, no queremos salir de la lógica de este sistema que se ha demostrado como el sistema que no deja consumir a la mayoría de la sociedad, que no deja desarrollarse a la mayoría de la sociedad, que solamente para un pequeño grupo pueda disfrutarlo. Bueno, si no queremos salir de ahí sí, discutamos subsidios, ¿no? Cómo le pagamos migajas y hacemos una sociedad de desiguales. Yo todavía tengo la confianza, la fe, o como mínimo, hasta el último día de mi vida, voy a tratar de mejorar la sociedad para dejarla a mis hijos una sociedad mejor. Estamos comunicados con Beto Pianelli, él es el secretario general de los metrodelegados, para resumir. Lore. Beto, buenos días, ¿cómo estás? Lorena Álvarez te habla. Estaba escuchándote y pensaba en otro punto, en otra pata de este asunto, que es la autoexplotación. Porque todo esto es un tema que dice, bueno, vamos a discutir esto, pero hoy los trabajadores informales, que muchas veces ni siquiera dependen de... Cuando uno dice informal, también entra el tipo que labura en una feria, y ese, aunque uno no lo crea, cuando hablamos de empresarios, un tipo que arma un puesto en una feria, por ahí empieza a tener mucho laburo y necesita un empleado. Bueno, ¿cómo hacemos en ese contexto con ese empleado, que seguramente está en negro? Un albañil también puede ser. Exactamente, un plomero con el ayudante. Digo, ¿cómo hacemos para que se pueda blanquear al ayudante del plomero, pero que no entre dentro de un contexto, como tomarlo como si fuera el mismo empresario, como si fuera el dueño de Coto? Ese también es un conflicto. ¿Cómo hacemos con comercio, cuando pensamos siempre en empleados de Jumbo, y estamos hablando de una señora que tiene una mercería en Bursaco? Digo, ahí también tenemos un tema de laburo, de explotación, pero sin embargo no me parece que podemos tomar empresarios de la misma manera. No, obvio. Primero, el tipo que es un plomero y que toma a uno o dos empleados, primero que no le hagan creer, o por lo menos hay que decirle, mira, no sos un empresario, sos un plomero que tuviste que tomar a 2 personas para que te ayuden. Sí. Porque a mí hace muchos años había un grupo campesino que me comentaba, le daban microcrédito, y ahora tenemos un capital. No te des un capital, te dieron, no sé, 500.000, $1.000.000, no es un capital es otra cosa. Digo, no es un empresario. Entonces ahí, obviamente que la legislación tiene que tener otra mirada, y de hecho la tiene, habría que mejorarla, claramente, de hecho la tiene, no es lo mismo lo que paga un Coto, o lo que puedes llegar a pagar si vos si vos en tu casa tenés una persona que viene a limpiar, le pagás y la tenés en blanco, que tendría que ser así, todas las funcionarias limpiar están en blanco, lo que pagás es ínfimo, es inexistente. Beto, si vos tenés un local en un shopping y tenés un kiosco en Mataderos, el empleado lo tenés que pagar lo mismo, las cargas es lo mismo, y el tema es que siempre hay una pequeña trampa en el kiosquero, que en general le paga menos, por ahí le da su recibo, y en el recibo por ahí está medio turno. Esa es una trampa que en el comercio existe, que ni siquiera es una trampa de maldad, sino es los números no son los mismos. Y eso también tiene que entrar dentro de lo que es el contexto laboral. La realidad es que... No, pero eso no hay discusión, porque vos le podés dar determinadas ventajas. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba contando recién que en el mundo están reduciendo la jornada laboral, es decir, el Estado le da subsidios a empresas chicas donde reducen la jornada laboral. Tenés 1000 maneras de resolver eso. Yo le digo que ojalá estuviera en discusión eso. Sí. Lo que está en discusión, eso es la pantalla para discutir lo otro, para que Coto tenga a la gente en negro. Es decir, no para que el kiosquero blanquee, sino para que lo que estamos discutiendo, que Coto tenga a la gente en negro, no que le blanquee el kiosquero. Es mentira esa discusión, esa es la fantochada que están intentando convencer a la gente, y como desgraciadamente, te decía, de nuestro lado no tenemos una posición muy clara sobre esto, nuestro espacio político, el movimiento nacional popular, no tienen esto, una mirada única, y no tiene una mirada aparte concreta, y no ha desarrollado nada sobre esto. Pueden decir estas cosas, es decir, obvio, es un problema, pero tenés 1000 maneras de resolverlo. Por ejemplo, subsidiándolo. Por ejemplo, decir que no paguen el tipo del kiosco que pone eso, usted no puede pagar, no le pague lo que es el cargo social, se hace cargo del Estado, se hace cargo Coto.
de las cargas sociales, porque Coto sí puede pagar la de sus trabajadores y la de muchos más. Hay que hagan pagos diferenciales, y eso no hay ningún problema. O mejor dicho, en la sociedad no debería haber ningún problema sobre esto. Y Beto, teniendo en cuenta todo este contexto y toda esta conflictividad en el mundo laboral, ¿qué esperan los trabajadores para la marcha del 1 de mayo, para el paro del 9? No, estamos preparándonos, ya estuvimos en la marcha de los acompañando al movimiento estudiantil y a toda la sociedad en conjunto, como parte de la sociedad que no quiere quedarse sin educación. Ahora el 1 de mayo estamos convocando a la movilización y obviamente para el paro. En el transporte estamos discutiendo también si los días antes no va a haber jornada de reflexión, quizás también haya algunas acciones. Pasa que bueno, el apuro de esta gente por la ley ómnibus, para meterle todo lo demás de la reforma laboral, quizás haga ya que replantearse o rediscutir si los tiempos que nos habíamos planteado son los necesarios o si no hay que acelerar el proceso para marcar claramente la posición de los sectores populares, de los que están discutiendo, porque acá lo que se discutió sobre nuestras vidas. Sí, también hay que ver si va a pasar algo el lunes, mientras se discuta la ley bases. Claro, exactamente. Por eso yo digo, capaz de que hay que discutir y adelantar cosas que teníamos pensado para la semana que viene, ¿no? Roberto Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados, te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Igualmente para usted, le mando un abrazo. Grande.